espacio que nos da la oportunidad pues de conversar un poquito y a la vez denunciar lo que está sucediendo en el Ministerio de Educación en cuanto a las reformas de la LOEI. El que le habla, Magíster Mario Escobar, coordinador de Poder y Educación. Saludos cordiales a toda esa gente de Bolívar. Tenemos ahí también presencia. Nosotros estamos creciendo de a poquito, gracias a Dios, y creemos que lo que estamos haciendo nos encamina a un magisterio de victoria. En realidad estamos luchando por una docencia justa y con una aplicación de la nueva reforma de la LOEI. Muy bien. Magíster, vamos un poquito a conocer a la coordinación. ¿Cuándo se creó? ¿En dónde está su sede? ¿Cuál es el objetivo de la creación? Vamos a ver si un poco compartimos con esto. Excelente pregunta. Me gusta mucho aquello. Verá, Poder y Educación nace en un vacío de esa dignidad política de los líderes ahora, que pues los líderes dejan mucho que desear en cuanto a lo legal y lo legítimo, pues ya no se diferencia entre los dos, ya no se diferencia entre lo que es verdad y mentira. Nace de un liderazgo ambiguo, antiguo, porque si usted se da cuenta, pues los líderes poco han hecho sucesiones. Siguen los mismos líderes de hace 14, 10 años. La gente sigue viendo al presidente Correa como el máximo líder porque no hay relevos. Él hablaba de relevo a los 14 años, pero nunca hubo relevo. Él nunca dio relevo a nadie. Y así mismo los líderes de la Red de Maestros siguen lo mismo. El Frente, la UNE siguen lo mismo. En realidad no hay. O sea, seguimos trabajando con las viejas escuelas, con las viejas partidocracias, con las viejas componendas. Y ahí nace este movimiento gremial y político que es Poder y Educación. Estamos creciendo de una manera exponencial y creemos pues que estamos haciendo las cosas bien y queremos tener esa oportunidad, y de antemano, gracias por aquello en tu plataforma, te agradezco, pues, y los compañeros ya están conectados con nosotros. Muy bien, entonces el tema de esta entrevista tenía que ver un poco con la reforma de la LOEI en énfasis a la 28ª transitoria. Vamos a dar un poco de luces a nuestros oyentes de qué se trata este tema. Ok, antes de contestarte la pregunta, pues quiero decirte que Poder y Educación, su sede está en la provincia de Los Ríos y ya estamos trabajando para tener vida jurídica tanto en el Ministerio de Educación como lo que es en el CNE. La visión de nosotros es estar en las próximas elecciones y nuestro brazo fuerte siempre va a ser la docencia. Por eso estamos luchando por aquello. Ok, bueno, para ponerte en contexto, para ponerte un poquito en contexto, ¿qué es lo que estamos peleando y discutiendo al mismo tiempo? La aplicación de la nueva reforma. Esto tiene que ver a partir del 28 de febrero del 2020, cuando se encuentra por primera vez aquí en Babahoyo la primera contagiada con el COVID. A partir de aquello, pues usted sabe que la nueva normalidad y todo, se declara el 28 de marzo el primer estado de excepción, una cuarentena total. Entonces, pero ya venía procesándose hace 2 años atrás un quiero ser maestro 7, quiero ser maestro 6, donde salieron 11.900 partidas a concurso, mitad para la sierra, mitad para la costa. En ese tiempo, que ya muchos asambleístas pues presionaron por aquello. Entonces, ¿qué sucedió? A la audiencia que me escucha, sacaron a más de 10.000 docentes con una mano atrás y una mano adelante, porque recordemos que en el servicio público no existe la liquidación, solo existe la jubilación si tú cumples con algunos requisitos. Entonces, personas, docentes que han dado su vida en la juventud, que dieron su vida, 5, 10, 15 años, 20 años, 28 años. Una señora llamó por teléfono que la ayuden. Solo le faltaba 2 años para
jubilarse. Sin embargo, la votaron, la despidieron, la desvincularon en plena pandemia inmisericordiamente, porque ¿dónde tú vas a conseguir trabajo? Dando tu vida en el Magisterio Nacional. Esto lo sacaron a más de 10.000 docentes. Listo, hasta ahí la ministra se pasó diciendo en todos los canales de televisión pues que no se la podía juzgar por eso. ¿Por qué? Porque era pegado a derecho. El nombramiento provisional sabe que cuando hay un ganador, el nombramiento provisional tiene que salir. Hasta ahí todo iba bien. La ley estaba a favor de la ministra y todo. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Hay una reforma en la LOEI que fue aprobada por el 95% de los asambleístas, llamando a todos los gremios, haciendo las cosas bien. ¿Qué pasa? Mandan a esto para el veto presidencial. Ya lo dijo el ministro Pozo, que le echaron fue un muerto al presidente Moreno, porque como eran las elecciones, entonces no podía vetarlo en su totalidad, sino es que lo que hizo fue abstenerse, y eso entró por el Ministerio de la Ley, que jurídicamente es lo mismo que haberlo aprobado. Pero, ¿qué sucede? Eso ya es ley. Entonces, el ministro de Economía, en vez de ponerse a hablar de que no hay plata, lo que tiene que hacer es ponerse a conseguir la plata que ya por derecho a los docentes, por derecho a los docentes le asiste. Ahí entra la 28ª. En las nuevas reformas de la LOEI hay una transitoria que dice lo siguiente. 28ª transitoria. Dentro del plazo de 15 días a partir de la publicación de esta ley. ¿Cuándo fue la publicación de esta ley? El 19 de abril se publicó ya en el registro oficial. O sea, ya es ley y hay que acatarla, ejecutarla. Dice, reincorpórese. Esta palabra es muy importante, amigo. ¿Por qué? Porque esta palabra no se está tomando en cuenta del lado del Ministerio de Educación. Reincorpórese. Cuando tú entiendes reincorpórese, quiere decir que alguien ya salió, que alguien ya no está, que alguien que se fue tiene que regresar o hay que hacerlo regresar donde estaba. Reincorpórese a los docentes que fueron despedidos o desvinculados durante la emergencia sanitaria a partir de la declaración del estado de excepción decretada por el gobierno nacional por los efectos derivados del COVID-19. ¿Cuál es la argucia o la legulayada jurídica del Ministerio de Educación? Cuando tú firmas un nombramiento provisional, tu parte firma claramente diciendo que cuando venga un ganador, ya la partida presupuestaria no es tuya, sino que es del ganador. Y en efecto así es, por supuesto. Ahí está pegado a derecho. Pero esta ley fue hecha mucho después. Entonces, a partir del 19 de abril, todos los compañeros que fueron desvinculados, la palabra desvinculado significa cuando el vínculo jurídico se rompe. ¿Qué dicen los distritos? Que el cese de funciones que se le mandó a los compañeros que fueron despedidos en pandemia, ahora resulta que no es desvinculación. Y eso que debemos denunciar. El cese, ¿qué significa cese de funciones? Romper vínculo que ata a la persona que trabaja a una empresa o al Estado. Entonces, en esa situación del cese y de la desvinculación, no quieren tomar en cuenta los nombramientos provisionales porque supuestamente su desvinculación fue apegado a derecho porque ya sabían que llegaba el nombramiento definitivo y entonces ellos tenían que salir. Señor Escobar, permítame un poco interactuar. Le he dejado un poco explayarse para yo también. Discúlpeme. No, yo lo hice deliberadamente para un poco enterarme de qué se trata, porque obviamente este tema es bastante preocupante. La ley que se aprobó recientemente por parte de la Asamblea, que entre otras cosas también habla de la reincorporación de todos los maestros que fueron separados de la institución, del ministerio, en tiempos de pandemia, que hay mucha gente. También se habla de incrementos de los sueldos de los maestros, pero una vez que aprobó la Asamblea, lo aprobó el presidente, a renglón seguido el ministro de Finanzas dijo que no hay de dónde sacar el dinero.
así que no va a haber plata ni para reincorporar a los maestros que fueron separados, no va a haber plata para subir los sueldos. Y como, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ya protestar al actual gobierno, ¿será que muy posible deje también, en este caso, la mesa servida al presidente entrante y también le dé, haciendo la reformatoria para no reincorporar a los maestros? ¿Qué va a pasar con estos problemas, o cuándo se prevé que ya la nueva asamblea tenga que tratar esta reformatoria? Me encanta su pregunta, porque es como darle al hilo, y muchas gracias, en verdad, por esta oportunidad. ¿Qué dijo el ministro Pozo? El ministro Pozo dijo, en Políticamente Correcto, que lo que le hicieron es al presidente, pobrecito el presidente, pobrecito, porque los asesores, no sé cuántos asesores tendrá el presidente y cuántos asesores tendrá el ministro de Economía, pobrecito, dice, le echaron un muerto al presidente. ¿Y qué va a hacer el presidente? Donde no aceptaban los 150.000 profesores, salíamos, y en efecto íbamos a salir a la calle. ¿Por qué? Porque cuando se le sube la policía, tiene una jubilación especial. O sea, no estamos en contra de ningún servidor público. Las enfermeras ganan $1.070. Y así los doctores trabajan, los especialistas, los doctores en especialidad, solo trabajan 4 horas y ganan más de $4.000. Los doctores normales solo trabajan 6 horas y ganan de $2.000 a $3.000. O sea, en el servicio público, lo que menos ganamos somos los docentes. Pero cuando nosotros, medio se nos sube una remuneración que es justa, porque desde que el presidente Correa reunió, porque no es ni siquiera que subió, reunió a 8.17, ¿sí? No se ha subido, no se ha tocado la remuneración. Cerca de 12 años sin aumento de sueldo, más sin embargo la canasta básica no se ha quedado estática. Ahora mismo casi bordea los $700. Entonces quiere decir que ni el sueldo que ganamos alcanza para la canasta básica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este ministro de Economía que se puso a decir que hay que subir 3 puntos del IVA para poderle subir a los profesores y todo eso por el estilo. Pero entonces, ¿por qué no lo dijo cuando llegó la ley a presidencia, pues? ¿Por qué no dijo, presidente, no vamos a poder tener eso? Eso es inconstitucional, que ni sé qué, dice cuánto. Pero ellos, ¿qué dicen? Miren lo que dijo el ministro Pozo. Dijo, bueno, vamos a pedir la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la asamblea no puede hablar de lo que es aprobar, o sea, una ley, no puede subir las remuneraciones si no hay algo de piso para cómo se financian esas remuneraciones. Entonces, van a pedir por ese lado la inconstitucionalidad. Pero, ¿qué es lo que pasó? Entonces, si no hay piso no hay financiamiento para esas remuneraciones, ¿por qué entonces la aprobó? ¿Por qué entonces se abstuvo? ¿O no es lo mismo abstenerse que aprobarla? Claro. Bueno, esto tuvo claramente una intención política, no era un engaño que les hacían a los maestros desvinculados y en general a todos los maestros. No, eso nosotros ya lo dijimos en este medio de comunicación, que tenían que aprobar una ley con un presupuesto, que eso debería haber hecho la asamblea. Si los asambleístas, porque nadie quería votar en contra de los maestros, porque eran, ¿qué soy? 150.000, ¿cuántos maestros son? 400.000, no me acuerdo cuántos son a nivel nacional, van a votar en contra de los candidatos de ellos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Como decía el hoy presidente de la República, ¿y qué? ¿No es cierto? Entonces, tanto la asamblea como el presidente de la República actuaron de forma demagógica, engañando, porque no puede decir que o sea, el ministro debía haber dicho, oiga, presidente, no apruebe porque no hay plata, pues, ¿no? Pero simplemente ahora me arrepentí porque ya pasamos a las elecciones, ganamos las elecciones con Lazo y ahora ya hay que corregir la de pollito que hicimos. Entonces, eso es básico. Pero ahora, ¿cuáles son las acciones y con quién se tiene que hablar para que eso no se dé paso? No entiendo yo en qué instancias van a haber estos temas de reclamos. Ok, tenemos que entender que ya es ley. Así es. O sea, ya. No es que van a hablar, van a aprobar que quieren esto, que quieren acá. No, es ley. Es ley. Y lo que usted indica es muy importante. Ellos trabajaron sin conciencia, sin ver, con intenciones políticas y todo eso por el estilo.
Y eso le pasó a la ministra de Educación, cuando votó en plena pandemia a más de 10.000 docentes, los despidió, los desvinculó, y ahora la ley que dice, reintégrelos. ¿Y dónde los va a reintegrar? Pero eso fue lo que ellos sembraron, pues. Eso fue lo que ellos sembraron. Lo que tú siembras, tienes que cosechar. Entonces, si la ley dice, reintégrelos, ahora se busca, ahora ellos dicen, no, vamos a reintegrar los proyectos educativos a los contratos y contratos ocasionales. ¿Por qué? Mire, y tanto es así que nosotros, Poder y Educación, gracias a Dios, siempre gracias a él, nosotros pudimos poner una demanda administrativa en el propio Ministerio de Educación que todavía no ha sido contestada. Y por último, la ministra de Educación ya bloqueó WhatsApp, bloqueó Twitter, ya ha bloqueado todas las redes porque ya le queda el último día. Quiere estar tranquila en los últimos momentos ya de su administración. Ahora vamos un poco concretando que se nos acaba el tiempo, de hecho ya se nos terminó, pero no podemos dejar inconcluso los reclamos hacia dónde va. ¿Quién tiene que...? A ver, esta ley ya es ley y está en vigencia, eso hay que tomarlo en claro primero. Pero lo que ustedes piensan o saben de que no sé si la Asamblea o el presidente van a reformar esta ley para intentar no vincular a estas personas que votaron. ¿Cómo está eso? ¿Dónde se van a hacer los reclamos? Pero hágalo rápido porque se nos acabó el tiempo. Ya, ok, y gracias por eso. Bueno, fue una propuesta del candidato Lasso respetar a los docentes, no revalorizarlo como hicieron estos 14 años, que revalorizarlo nos votaron y nos persiguieron, hicieron de todo. Pero tenemos el testimonio, tenemos la propuesta de ellos que el candidato Lasso, que ahora es presidente, va a hacer volver a los desvinculados. Por supuesto que sabemos que no va a ser de golpe, pero por lo menos que haya una estrategia ya establecida, firmada por el Ministerio de Educación para que los desvinculados vuelvan. Entonces, ahora que es ley, el que tiene que ejecutarla es el presidente Lasso, porque acuérdense que está hecho la ley, pero no el reglamento. O sea, falta el reglamento establecerlo para que esa ley se ejecute. Ahora, ellos no pueden cambiar ellos no pueden cambiar esa ley, porque las leyes se tratan cada año. Entonces, si él quiere hacer reforma a la ley, tiene que esperar un año y tener mayoría en la Asamblea para derogar esa ley y hacerla. Entonces, mientras este año, nosotros los docentes vamos, que nos asiste la ley, nos asiste el derecho a reclamar el ejecútese de esta reforma de la ley. Primero, que vuelvan los 10.000 desvinculados. Y segundo, que las remuneraciones, pues, tienen que ser justas, equiparadas, de acuerdo al trabajo docente que hemos venido realizando. Hemos sido olvidados, hemos sido desprestigiados, amigos. De estos 14 años, al fin, se nos da una dignidad en lo que es remuneración. Bueno, hay que esperar si resulta, ¿no? Porque expectativas las hay. De hecho, en la provincia de Bolívar hay una gran cantidad de maestros que se alegraron mucho. Pero ahora, yo siempre digo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y hay otro refrán que a mí me gusta mucho que dice, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Vamos a ver, esperemos que eso pase. Magíster, yo le quiero agradecer primero por haber solicitado esta entrevista, porque es muy importante. Bolívar es una tierra de maestros y aquí siempre desde este medio de comunicación apoyamos estas iniciativas. Tenga la plena seguridad de que cuando tengan ustedes novedades o quieran hacer algún tipo de difusión adicional para concientizar a la población, estaremos a su disposición. Le dejo en sus cortísimas palabras finales, Magíster. Bueno, agradezco a toda su audiencia, los desvinculados que me escuchan. Sé que hay muchos gremios que dicen, no se puede hacer nada. Yo digo que sí, que con Dios todo se puede y vamos a lograr que ustedes sean reintegrados. Vamos a lograr que las remuneraciones pues sean dignas para nosotros los maestros y lo vamos a lograr unidos, compañeros. Saludos a todo el Ecuador, a todos los que nos están viendo. Poder y Educación está trabajando por ustedes. Es un movimiento nuevo que va a dar que hablar, siempre de la mano de Dios. Muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias, amigos. Muchas gracias. El magíster Mario Escobar ha estado con nosotros para hablar de la